Iglesia 412 Ministerio en Español les da la bienvenida al servicio familiar de hoy. Ganar, discipular, enviar. Que la paz de nuestro Señor Jesucristo reine en cada uno de sus corazones y que no se vayan de este lugar como llegaron. Bienvenidos. Ganar, discipular, enviar. Iglesia 412. Maravilloso Jesús, mi Redentor y buen pastor. Maravilloso Jesús, mi Redentor y buen pastor. A ti, Señor, aclamo, sí, Señor, por las almas presentes que muy ansiosamente hoy esperan tu llegada. Maravilloso Jesús, mi Redentor y buen pastor. Maravilloso Jesús, mi Redentor y buen pastor. Ven y llévanos contigo, sí, Señor, a las bodas del Cordero, a la inmensidad de tu cielo, junto al trono del Padre. Maravilloso Jesús, mi Redentor y buen pastor. Maravilloso Jesús, mi Redentor y buen pastor. Veo cómo se levanta una gran generación con compasión, con compasión. Veo avivamiento al buscarte y al orar. Me postraré, me postraré. Hosana, Hosana, Hosana en las alturas. Hosana, Hosana, Hosana en las alturas. Un mensaje que creo yo debe de realmente hacer estremecer nuestro ser y captar cosas que probablemente en el pasado no hayamos captado, porque quizás usted es cristiano por muchos años, ha estado introducida a lo que es la Semana Santa, Cuaresma, Domingo de Ramos, Domingo de Resurrección, pero meternos de lleno a la palabra de Dios y poder allí desglosar estos acontecimientos que ocurrieran, definitivamente iluminan el corazón, iluminan nuestra alma. Les voy a pedir que usen el boletín que han recibido en la entrada, donde hay un espacio donde se puede tomar nota, porque es algo que es fabuloso, el poder no solo oír, ver, pero también escribir para poder así recordar aquello que el Señor nos estuviera hablando y diciendo, para que podamos volverlo a recordar y también más compartir con otros. El mensaje de hoy tiene que ver con la entrada triunfal de Jerusalén. El Señor Jesús viene a hacer una proclamación de que Él es el Mesías. Y vamos a estar leyendo de principio esta porción de Marcos capítulo 1, Marcos capítulo 11, versículos del 1 al 11, y luego vamos a desarrollar este importante estudio.
San Marcos capítulo 11, versículos del 1 al 11, la entrada triunfal en Jerusalén. ¿Estamos listos? Amén. Cuando se acercaban a Jerusalén junto a Betfagé y a Betania, frente al monte de los Olivos, Jesús envió 2 de sus discípulos y les dijo: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego que entréis en ella hallaréis un pollino atado en el cual ningún hombre ha montado. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os dijere: ¿por qué hacéis esto?, decid que el Señor lo necesita y que luego lo devolverá. Fueron y hallaron el pollino atado afuera a la puerta en el recodo del camino y lo desataron. Y uno de los que estaban allí les dijeron: ¿qué hacéis desatando el pollino? Ellos entonces les dijeron como Jesús había mandado, y los dejaron. Y trajeron el pollino a Jesús y echaron sobre él sus mantos, y se sentó sobre él. También muchos tendían sus mantos por el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían por el camino, y los que iban delante y los que venían detrás daban voces diciendo: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito el reino de nuestro Padre David que viene. Hosana en las alturas. Y entró Jesús en Jerusalén y en el templo, y habiendo mirado alrededor todas las cosas, como ya anochecía, se fue a Betania con los 12. ¿Me acompañan a inclinar sus rostros para orar? Señor, tu palabra es lámpara a nuestros pies, lumbrera a nuestros caminos. Tu palabra es el manjar para nuestra alma, es la fortaleza para nuestro espíritu, para enriquecer nuestro ser interior. Y en esta mañana te ruego que nos ayudes a tener oídos para oír tu palabra, un corazón que sea receptivo, Señor, a oír tu voz, y más, a estar dispuestos a obedecer y hacer lo que tu palabra nos dice. Te ruego por aquel que anda en pecado, en desobediencia, aquel que estuviera alejado de ti, Señor. Te pido por aquella persona escéptica, aquella que no cree, aquella que duda, aquella que tiene problemas. Y Señor, en general, te pido por todos los presentes y por todos los que han de escuchar este mensaje por cualquier medio. Háblanos, Señor, te lo rogamos. En el nombre de Jesús. Amén. Y todos juntos decimos amén. Amén, amén. Para mí siempre es importante el de tener esa disposición, ¿no? De no solamente compartir, pero también el de saber que lo que uno comparte es bien recibido. Y una de las cualidades que Dios nos ha dado a nosotros como seres humanos es la de siempre poder aprender, porque aprendiendo es como crecemos, y por eso quiero pedirles a ustedes que tengan esa actitud. Y para ello le empezamos diciéndole yo a ustedes en manera de pregunta: ¿cómo están? Y ustedes van a responder, pero con toda la fuerza de su corazón y de su voz, diciendo: aprendiendo y creciendo. ¿Creen que lo pueden hacer? Ahí vamos a ver, 1, 2 y 3. ¿Cómo estamos en esta mañana? Aprendiendo y creciendo. ¿Verdad? Estuvo bien como prueba. Vamos ahora sí de ir en serio. Bien fuerte de todo corazón desde la ciudad de Gemi, California, en la iglesia 412. Les pregunto: ¿cómo estamos en esta mañana? Aprendiendo y creciendo. Fuertes aplausos a aquel quien es nuestro Maestro, Jesucristo, quien envió el Espíritu Santo. Hoy vamos a aprender. Hoy vamos a crecer espiritualmente, vamos a crecer en nuestro acercamiento a cualquier distanciamiento que hubiéramos tenido con el Señor Jesús. Cuando leemos la Biblia, vemos que está dividida en 2 partes. Voy a pedir su participación. ¿En cuántas partes está dividida la Biblia? En 2 partes, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento vemos nosotros que está también subdividido en evangelios, en historia, y en lo que son las epístolas, y en lo que es la revelación. Y los 4 evangelios, que viene a ser el cuento, el recuento de la historia de Jesús en la vida de Mateo, Marcos, Lucas y San Juan, 4, los 3 primeros llevan un nombre conocido como sinópticos, porque son muy similares en las escenas y eventos que ellos relatan. Y Juan se distingue en decir cosas que los anteriores no dijeron, o en profundizar aún más algunos detalles de lo que ocurriera en la vida, en la
en el ministerio y la enseñanza de Jesús. Los primeros 3 evangelios sinópticos hacen mucho énfasis en el ministerio de Jesús en Galilea. Y es allí donde Jesucristo hace un desglosamiento de lo que es su amor, su compasión, los milagros y todo lo demás. Pero poco es lo que se hace mención o hace reseña acerca de Jesús en Jerusalén, los 3 evangelios primeros. ¿Me repite cuáles son los primeros 3 evangelios? Mateo, Marcos y Lucas. Bien fuerte todos. ¿Cuáles son? Mateo, Marcos y Lucas. Pero en Juan, escuchen ahora, en Juan hay un gran énfasis y enfoque en el ministerio de Jesús precisamente en Jerusalén. Y habla de muchas cosas que Jesús habló e hizo en Jerusalén. Por lo tanto, ahora les pedí que viéramos en Marcos. Y en Marcos, estas son las pocas reseñas que habla acerca de Jesús en Jerusalén, en su entrada triunfal. Y esto tiene un papel muy importante. ¿Saben por qué? Escuchen con atención. Porque Jesús va a ser muy directo en su proclamación. Y su proclamación es esta: yo soy el Mesías. Yo soy el enviado del Padre. Yo soy a quien ustedes estaban esperando. ¿Por qué esto en Jerusalén y no tanto en Galilea, en los alrededores? ¿Saben por qué? Porque Jerusalén es la ciudad dorada. Jerusalén, la capital de Palestina en aquel entonces. Jerusalén, el lugar donde está el templo. Un templo tan vasto que tenía miles de sacerdotes y sin duda cientos de levitas que estuvieran allí sirviendo. Era un lugar grandísimo. Si usted tiene la oportunidad de visitar algún día Israel, se podrá dar cuenta de lo que esto significa. Ahora, yo estaba pensando esta mañana acerca de lo que para mí personalmente significa Jerusalén. Y de veras uno se conmueve. Fue en el año 1980 cuando tuve el privilegio de viajar a Israel por primera vez en mi vida, en mi año de entrenamiento con el pastor Chuck Smith, el fundador de Calvary Chapel, y otros 100 pastores, bueno, 100 conmigo, o sea, 99 pastores, de los de la primera generación del movimiento de Calvary Chapel. Y me acuerdo yo que nunca se empieza el viaje de recorrido de aprendizaje en la Tierra Santa, en Jerusalén, sino que se empieza en los alrededores y de ahí nos vamos llevando hasta cuando entramos a Jerusalén. Y es un sentimiento maravilloso. Cuando estamos en el bus o en el medio de transportación y la persona que es la guía nos está diciendo, bueno, vamos a irnos ahora rumbo hacia Jerusalén, y se mueve un sentimiento en el corazón que late fuerte en el corazón. Y luego pone una canción en Israel, una canción en judío, en hebreo. Y de veras uno se conmueve. Porque recuerda todo lo que Jerusalén representa en su historia. Y más para Jesús. Y ahora en la actualidad, el centro de todo el mundo en cuanto a lo histórico y lo que ha de también de ser como un porvenir. Mi esposa tuvo el privilegio de acompañarme. Ya son 3-4 veces que ha ido a Jerusalén. Me acuerdo la primera vez, cuando estábamos en esa misma estancia de estar viajando y llegando rumbo hacia Jerusalén, igualmente la persona guía dice, vamos a ver, y yo me acuerdo de mi esposa, sus lágrimas vivas en sus ojos, al mirar, contemplar y de lejos mirar aquella ciudad antigua, la Jerusalén. Jesucristo menciona en los primeros 3 evangelios, en Mateo dice, Jerusalén, Jerusalén, ¿cuántas veces quise juntar a tus hijos? Entonces vemos que esto indica que Jesús estuvo anteriormente en la ciudad y que una vez y otra vez llamó a los habitantes de este lugar. Esa cálida relación familiar que Jesús manifiesta de haber tenido con María y Marta y con su hermano Lázaro, que cuando él fuera en esa dirección de los alrededores de Jerusalén, que está Betania, Betfagé, es cuando él iba y se hospedaba en la casa de ellos. Se encontraba allí. La amistad que sabemos se dio a conocer entre Jesús y Nicodemo, para que Nicodemo tuviera la confianza de acercarse a él de noche y hacer unas preguntas que son de trascendencia. Igualmente José de Arimatea, quien siendo un hombre rico, él fuera y pidiera al sumo sacerdote que le permitiera el privilegio de obtener el cadáver de Jesús una vez muerto, para él enterrarlo en su lugar de sepulcro que él tenía, que nunca había sido usado antes. Así que probablemente a través de lo largo del ministerio de Jesús, que solo fueron 3 años, él visitó Jerusalén más de las pocas veces que los primeros 3 evangelios mencionan, pero el punto es el siguiente: los 3 primeros evangelios
se concentran en el ministerio de Jesús en Galilea, como les dije. Repiten conmigo. El ministerio de Jesús concentrado ¿en dónde? En Galilea. En Galilea. Y podemos por eso leer Mateo, Marcos y Lucas, todo lo que toma lugar allí, y particularmente es el cuarto evangelio de Juan, el que da lugar a hablar acerca del ministerio de Judea y de Jerusalén. Es más, Juan, el apóstol, nos dice que Jesús estuvo frecuentemente en Jerusalén. Entonces, Jesucristo frecuentó bastante, pero especialmente durante las festividades es que Él iba para allá. Y pensar que cuando Jesucristo visitó Jerusalén en su ministerio totalmente realizado en Galilea, entonces en Jerusalén era el lugar en donde vivían todo tipo de personas. Hoy podemos buscar un común denominador aquí en California, en Estados Unidos. Existen tantos hispanos, latinos, que venimos de diferentes partes, nos concentramos en este lugar por muchas razones y motivos, pero es aquí, por la gracia de Dios, que el Señor hace un encuentro con Él. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Cuántos han conocido al Señor una vez que venimos a Estados Unidos? Y una vez más, el llamado de Dios para nosotros, los latinos, los hispanos, los inmigrantes de diferentes países, aunque fuéramos diferentes culturas y tradiciones, tenemos un mismo idioma. Y no me refiero tanto al español o al castellano, me refiero al idioma del amor, al idioma universal, al idioma de lo humano, lo familiar, lo amistoso. La camaradería que entre los latinos es muy, muy singular. Pero repito la cita para que anoten Mateo 23:37, Jesucristo diciendo: Jerusalén, Jerusalén, diciendo: mundo, mundo, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta con sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? Jesús está tratando con gente de corazón duro y de duro servicio. Gente un poco necia, testaruda en su religión, encerrada en sí misma, y estos somos nosotros en muchas formas y maneras. Quizá en nuestra manera de pensar, intelectualismo, en la forma que se nos ha criado, que hemos aprendido. ¿Cuántos conocemos que dicen: yo soy de esta religión porque me la inculcaron mis padres, y yo soy, dicen inclusive hasta de hueso colorado, a mí nadie me va a cambiar? Y así puede ser, de que el Señor está llamándonos, hablándonos, diciéndonos, mostrándonos de que no es la religión, sino es la relación personal que podemos tener con Dios a través de Jesucristo. ¿Cuántos lo creen y dicen amén? Entonces vemos aquí algo muy importante en cuanto a la introducción del estudio de hoy, que tiene que ver que no hay una declaración más elocuente de la naturaleza mesiánica de Jesucristo que la entrada triunfal a Jerusalén. Por eso les pedía que pusieran mucha atención y mucho corazón en el aprendizaje de esta enseñanza de la entrada triunfal en Jerusalén. Quiero que lo repitan conmigo. ¿La entrada qué? Triunfal en Jerusalén. ¿Por qué triunfal? ¿Y por qué en Jerusalén? Ya se respondió por qué en Jerusalén. Pero triunfal, ¿por qué? Porque representaba ser la entrada de aquel quien es rey. Pero no un espíritu conquistador entrando con humos de guerra y con demostración de su gran poderío, con su escolta de valientes soldados. No. Es más bien un rey que entra en son de paz. Es muy importante este importante punto, porque los judíos fueron dichos de antemano el por qué fue que Jesús, y está aún profetizado en el Antiguo Testamento que Él vendría montado sobre un pollino. Entonces, quiero que por favor entiendan bien que Jesucristo en su última semana, Semana Santa, hoy, Domingo de Ramos, estaba dando comienzo, hemos dicho, a su última semana de su ministerio aquí en la tierra. Así que es sumamente importante. Te pones a pensar, si tú supieras que vas a morir dentro de una semana, ¿qué harías? ¿Y qué no harías? ¿Y a qué te dedicarías? En este momento que estoy hablando, no es una, no son dos, son varias personas que están ahorita mismo en el umbral de la muerte. Personas que he conocido por muchos años. Y realmente uno se pone a pensar y dice: no pensé que se iba a morir tan pronto este hermano. O no pensé que esta persona, sí, aunque está avanzada de años, pero de repente esta enfermedad trajo esta otra consecuencia y están ahorita mismo placidos en el lecho de su muerte. Y no saben si puede ser uno. Anoche a una persona la trasladaron del hospital porque él dijo: insisto en que me lleven a mi casa. Quiero morir en mi casa.
Se le quedan horas. La esposa no sabía si iba a pasar la noche. Esta mañana escuché que sí, pero está muy mal, está completamente ya dormido todo el tiempo, su cuerpo desfigurado, hinchado completamente. Personas que como tú y yo andábamos en la iglesia el domingo saludando, abrazando, platicando y todo, y de repente ¡pum!, se vino aquel tropiezo que nos impulsa hacia el destino final de nuestras vidas. Jesús sabía que su tiempo estaba por llegar. Otras veces sucedió que la gente lo acosaba y todo, y él entre el medio de la multitud se escudía y se iba, y porque no es mi tiempo, no es mi hora. Lo querían exaltar, no es mi tiempo, no es mi hora aún todavía ha llegado. Y es porque Jesucristo sabía el tiempo, y ahora sí, esta es la última semana. Digan conmigo, ¿esta es la qué? La última semana. Y en ello existe un mensaje muy poderoso. Así que lo vemos los primeros 7 versículos. Vamos a ver 4 escenas aquí, 4 escenas en esta porción que hemos leído. Y tiene que ver la primera con el pollino y que Cristo venía en son de paz. Hay unos detalles minuciosos que hay que seguir, lo que se trata del pollino, que nunca fue montado. Hay un porqué de eso. Y luego el dueño y las preguntas que surgirían y las respuestas que deberían de dar. Estos son detalles minuciosos que hay una enseñanza detrás de ello. Igualmente los detalles cuidadosamente seguidos de seguir las instrucciones. Escúcheme, Dios nos da instrucciones y nosotros somos muy fáciles de seguir nuestras propias intuición. Yo sé que me han dicho que haga, mejor es así. Me han dicho que vaya por este camino, pero yo conozco un camino de atajo. Y no, tenemos que aprender a seguir las instrucciones. Repitan conmigo, aprender a seguir ¿qué? Las instrucciones. Las instrucciones de la palabra de Dios aún más, y con toda razón, la palabra de Dios. Así que miremos algunos detalles aquí en esta primera escena, involucrado el pollino, que simbolizaba que Cristo venía en son de paz. ¿Qué simbolizaba el pollino? Que Jesús venía en son de paz. Algo muy importante, un acento de estos versículos, los minuciosos detalles, como dijimos, el motivo para los preparativos de este detalle de la entrada a Jerusalén, porque significaba algo muy importante. En un mensaje, en un sermón, la introducción es importante porque prepara el corazón, prepara la mente y la actitud de anticipación. Los primeros pasos, la primera impresión deja algo marcado en todos nosotros. Y Jesús está haciendo ahora su entrada triunfal en Jerusalén. Estaba cumpliendo también deliberadamente la profecía de Zacarías 9:9. Anótelo y repítalo conmigo. Zacarías, ¿qué? 9. Es fácil de recordarlo, ¿eh? Zacarías, repita conmigo. ¿Cómo se llama el profeta? Zacarías 9:9. Él dio la profecía que Jesús, el Mesías, vendría montado en un pollino. Otro detalle es que daba voces de júbilo. Hijo de Jerusalén. Jerusalén recibiría una gran noticia, incluyendo una triple advertencia aquí, porque tenían que ser advertidos, porque los acontecimientos que iban a tener lugar no serían como ellos los anticipaban. Ellos querían que Jesucristo viniera en espíritu de conquistador para librar a los judíos de la opresión romana de tantos años, pero no era así. Él venía en son de paz. Él venía como la oveja inmolada que sería llevada al matadero. Luego dice, he aquí tu rey vendrá a ti. Esta es la profecía que habla acerca de esta. Era la primera advertencia. El rey de Jerusalén estaba en camino a ella, tal como ella lo esperaba. Así que vemos que tu rey vendrá humilde. Esta era la segunda advertencia. El Mesías venía en mansedumbre, no como un monarca en ejército de su gobierno, sino que venía para conquistar espiritualmente y eternamente todos los corazones. Tu rey vendrá cabalgando. Habla de un pollino, hijo de asna, que era la tercera advertencia, hablando acerca del Mesías que venía, no como un conquistador en sí, cabalgando con un corcel blanco, sino como un rey de paz cabalgando sobre un pollino. Así que estas son profecías de Zacarías 9:9, dando 3 advertencias al pueblo judío, al pueblo de Israel, para que ellos mismos supieran todo esto en forma anticipada. Le leo lo que dice en Lucas 1, 78 y 79, dice, por la entrañable misericordia de Dios con que nos visitó, desde lo alto de la aurora, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por camino de paz. Jesucristo es el Mesías de paz. Jesucristo es el príncipe de paz.
Amén. Jesucristo nos presenta al Dios de paz. Y por lo tanto, nosotros que somos cristianos debemos ser hombres y mujeres de paz. Amén. Hombres y mujeres de paz. Lucas 2, 13 y 14 dice: y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Esto fue en el anunciamiento del nacimiento de Jesús. En San Juan 14, 27, Jesucristo dijo: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tengan miedo. Jesucristo es el Mesías de paz. Y su mensaje fue un mensaje de paz. Y la vida que nos ofrece es una vida de paz. Y una de las manifestaciones del fruto del Espíritu es paz. Y te pregunto hoy, si eres cristiano, ¿tienes paz? ¿Propagas la paz? ¿Es tu mensaje un mensaje de paz y de reconciliación y de amor y de compasión? ¿O eres uno de aquellos cristianos pleitistas? Esos cristianos que les gusta siempre contradecir a los demás, que les gusta siempre terminar teniendo la razón. ¿En tu matrimonio hay paz? ¿En tu relación conyugal reina la paz? ¿Eres tú aquel quien da lugar a fomentar la paz? ¿O lo contrario? No me miren, por favor, mire a su vecino y pregunte: ¿eres tú o soy yo? ¿Cuál de los dos son? Pero es el mensaje de Jesucristo, el mensaje de la paz. El mensaje de la paz. Hechos 10:36 dice: Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz. Por medio de Jesucristo es el Señor de todo. El mensaje del evangelio es el mensaje de la paz. Colosenses 1:20 dice: y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. ¿Se dan cuenta lo importante, de lo trascendente del mensaje de Jesús? Entrar en su entrada triunfal a Jerusalén montado en un pollino, como un Mesías manso, humilde, de paz. El Salmo 29:11 dice: Jehová dará poder a su pueblo, Jehová bendecirá a su pueblo con paz. Es una bendición tener paz. ¿Por qué no lo hacemos ahora? ¿Por qué no esperamos hasta después? Porque es bueno hacerla ahora. De al que está a tu lado, dile: la paz de Dios sea contigo, mi hermano. Dice: la paz de Dios sea contigo. Qué lindo, la paz del Señor, la paz del Señor, la paz del Señor. En los primeros 7 versículos, aquel detalle minucioso del pollino, ustedes ya lo han oído, pero vuelven a escuchar ahora que antiguamente el asno era un animal noble. Jesús estaba demostrando en una forma dramática, hermanos. Fíjense aquí, 2 cosas. ¿Cuántas cosas demostraba Jesús aquí? 2 cosas. Primero, que él era incuestionablemente el rey prometido, el Mesías, el enviado del Padre, el ungido de Dios, el salvador del pueblo. Y segundo, que no venía como un rey conquistador, no estaba viniendo como un poderoso del mundo en pompa y ceremonia, no estaba viniendo al frente de un ejército determinado a matar, herir y mutilar a la gente como lo harían otros reyes. No, la gente tenía que cambiar su concepto de este Mesías, el Mesías prometido. Porque el Mesías venía como el Salvador de paz. Digan conmigo: venía como el Salvador de ¿qué? De paz. Bien fuerte todo. ¿Salvador de qué? De paz. Paz. Lo que este mundo necesita es paz. Lo que tú y yo necesitamos es paz. Lo que nuestra familia necesita es paz. Paz en medio de tanta consternación. Paz en medio de tanto problema y confusión. Paz, paz, paz. Es el mensaje de Jesús para este día. Amén. Al empezar esta Semana Santa. El pollino era símbolo de la paz y Jesús vino para traer paz, tal como se indica en todo lo que hemos mencionado. El pollino también simbolizaba servicio. Era un animal noble, era un animal usado al servicio del hombre a efectos de llevar sus cargas. Jesucristo dice: venid a mí todo el que esté cansado y cargado, y yo os haré descansar. Echad mi carga sobre, porque yo me preocupo por vosotros. Mi carga es fácil, mi yugo es fácil, mi carga es ligera. Aprended de mí, porque soy manso y humilde de corazón. Amén. Hermanos queridos, Jesús vino cabalgando en un pollino, simbolizando que vino para servir a los hombres. El Hijo del Hombre vino no para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Ese es Jesucristo.
Es a quien amamos y servimos, a quien honramos, a quien homenajeamos, ceremoniamos en este día, Semana Santa. ¿Cuánta gente religiosa están pensando en no ver televisión? Otros en no comer carne el día viernes. Otros en cualquier otra práctica que los hace pensar a ellos. Bueno, es que esta semana la muerte, la pasión, la crucifixión de Jesucristo y todo. Pero no es solamente por una semana, es todo el tiempo, es un estilo de vida. Es una entrega al Señor, es un cristiano 24 horas al día, 7 días de la semana, 305 días al año. El pollino simbolizaba un carácter sagrado. No había sido montado anteriormente, nos dice aquí en el versículo 2. Los animales, saben ustedes, y las cosas han sido siempre motivo de enseñarnos el propósito por el cual somos. Dios ha creado todo con un propósito. Y hay cosas que han sido creadas con propósitos sacros o religiosos. En este caso habían también este propósito para este pollino. Un detalle hacia el carácter sagrado de este evento es que demuestra a todo el mundo que Jesús estaba proclamando deliberadamente que Él es la esperanza sagrada, el Mesías prometido del pueblo. Qué maravilloso simbolismo del mensaje del pollino. Versículo 7 también habla acerca del homenaje a Jesús y lleva consigo la palabra clara y fuerte, escrita con mayúscula, obediencia. ¿Por qué no la repiten conmigo esta palabra bien fuerte? Pronúnciala todos. ¿Cómo es la palabra? Obediencia. Y creo yo que a veces nosotros fallamos en el acto de obediencia. La Biblia nos dice a nosotros que es preferible obedecer antes que ejercer actos de sacrificio. El Señor prefiere un acto de obediencia más que muchos actos de sacrificio. Mira, no le obedecí al Señor en esto, pero hago esto y esto. No te pedí lo anterior, solamente que me obedezcas. Si me amáis, dice el Señor, guardáis mis mandamientos. Y Cristo recibió deliberadamente aquí el homenaje de los discípulos, la reverencia, quiere decir esto, reconocimiento. ¿Qué fue lo que ellos hicieron? Ellos hicieron exactamente lo que Él les pidió. ¿Cómo? Siguieron las instrucciones. Y quiero que oigan en esto con atención. Si tú estás dispuesto y dices, Señor, yo te quiero honrar, te quiero celebrar, entonces no te vayas por la tangente, no te vayas por los diferentes caminos de desvío, simplemente limítate a obedecer al Señor. Imítalo, síguelo, obedécelo. Noten el acto de homenaje de que prácticamente ellos supieron que este pollino estaba allí y no tenía montura. ¿Y qué fue lo que ellos hicieron? Ellos mismos se desvistieron de su ropa que traían encima para ponerla sobre el pollino. ¿Estás tú dispuesto a dar de lo tuyo en propósito de servir al propósito del Señor? Es obedecer y es dar. ¿Qué se necesita? Y tú lo das, tú lo ofreces. No que, este pollino no tiene montura, pues ni modo, el Señor te va a tener que sentar sin montura, pues ni modo, ¿verdad? No. Sino que ellos dijeron, no tiene montura, pues se quitaron ellos lo que tenían extra y lo pusieron allí y estuvieron dispuestos a que esa pieza de ropa se contaminara con el olor y todo lo que contaminara del olor de este animal, y luego donde el Señor se iba a sentar. Un detalle a considerar. Noten algo crucial que es importante, es el afirmar que ellos tenían dignidad y que ellos también tenían derechos, particularmente como siervos del Señor, y mirarían el propósito de que estaban haciendo lo que el Señor les decía, y este Señor les mostraba gestos de humildad, como aquel rey de paz cabalgando sobre un joven pollino en vez de usar el corcel del conquistador. Estaba prácticamente desacreditando todas las ideas de un reino terrenal y material. Estaban dando un mensaje sin palabras. Fíjense quién soy, fíjense cómo entro, fíjense mi condición, noten mi actitud. Y eso dice mucho, hermanos. Por eso que como cristianos a veces la gente dirá, usted no me quieren oír. No es que no te quieran oír, es que ya te vieron. Ya te vieron. En tu trabajo, con tu familia, entre tu círculo de influencia, ya te vieron. Y porque ya te han visto, ya no tienen el respeto que tú crees que merece, porque no lo merece, porque ellos han visto cómo te comportas y cómo reaccionas. Por lo tanto, luego le dice, mira, soy cristiano, te invito a mi iglesia. Ya no, que faltaba que fueras cristiano, imaginaba. Pero cuando tú das un testimonio
de carácter, que está siendo, no que eres perfecto, pero que está siendo moldeado a la imagen y semejanza del Señor. Y cuando cometes errores, porque todos los cometemos, te humillas y te arrepientes y pides perdón y acudes a la clemencia del Señor. ¿Sabe una cosa? El amor de Dios se manifiesta a través del perdón. Y el perdón es el amor en acción. Y como cristianos nos falta perdonar para poder proclamar el mensaje del amor. ¿Cuántos hay entre cristianos que se tienen recelos, envidias, verdad? Y tantos sentimientos que son contrarios al mensaje del amor de Dios. Un ejemplo, Jesús, el crucificado, Él, una de sus 7 palabras, dijo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. ¿Usted alguna vez ha sido agredido por alguien? ¿Sabe lo que significa que alguien le dé un guamazo? ¿Y usted qué va a hacer? Usted reacciona, es su carne, su reacción humana. ¿Qué le pasó a Jesús? Fue bofeteado, escupido, humillado, fue flagelado al punto que su carne, su cuerpo fue desfigurado. Como oveja fue llevado al matadero. Jesús por mí. La próxima vez que estés listo a reaccionar de una forma equivocada, de una forma que no debería de ser como cristiano, piensa: el Señor ya pagó ese precio por ti. No insistas en seguir en lo mismo, cambia. Señor, ayúdame, dile tú. Señor, ayúdame, no quiero seguir hablando así, reaccionando así. Quiero dar un buen testimonio, quiero ser esa luz que tú dijiste, que somos luminares en este mundo lleno de oscuridad. Señor, ayúdame a poder yo dar testimonio de ti en todo lo que diga, en todo lo que yo haga. Amén. Vemos nosotros del versículo 1 al versículo 7, una vez más: cuando se acercaba a Jerusalén, junto a Betfagé y a Betania, frente al monte de los olivos, Jesús envió 2 de sus discípulos, verso 2, y les dijo: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego que entréis en ella hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado. Desatadlo y traedlo, y si alguien os dijere: ¿por qué hacéis esto?, decid que el Señor lo necesita, que luego lo devolverá. Fueron y hallaron el pollino atado afuera a la puerta, en el recodo del camino, y lo desataron. Y uno de los que estaban allí les dijeron: ¿qué hacéis desatando el pollino? Ellos entonces les dijeron como Jesús había mandado, y los dejaron. Y trajeron el pollino a Jesús y echaron sobre él sus mantos, y se sentó sobre él. ¿Se dan cuenta? Estos minuciosos detalles tomaran lugar. Luego vemos del versículo 8 al versículo 10 el propósito de esta segunda escena, que fue la entrada misma a la ciudad. Dice verso 8: también muchos tendían sus mantos por el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían por el camino, y los que iban delante y los que venían detrás daban voces diciendo: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito el reino de nuestro padre David que viene, hosana en las alturas. Fíjense aquí, Jesús recibió deliberadamente el homenaje del pueblo. Capten esto en su imaginación. 2 millones de peregrinos o más se estuvieran reuniendo cada año en Jerusalén para esta fiesta de la Pascua. Era mucha gente que había allí. Miles y miles de ellos eran religiosos estrictos que creían en el Mesías judío. Se estaban difundiendo las noticias. Ustedes saben cómo las noticias corren rápido, de voz en voz y uno entre otro. Estaban difundiendo las noticias de la ciudad y en las zonas vecinas en cuanto a los milagros que Cristo había realizado, y en los últimos días había realizado un número concentrado de milagros, incluyendo la resurrección de Lázaro. Así que la gente estaba pero muy al tanto de todo ello, muy emocionada, y una atmósfera misma que estuviera electrizante, con influencia de la noticia que Jesús era el Mesías, el prometido por Dios. Y imagínense otra vez, las multitudes habían oído que estaba ahí en Betania y en Betfagé, ciudades muy cercanas, y como ya se dijo anteriormente, la multitud que había salido de Jerusalén para encontrarlo era mucha.
La multitud que ya viajaba con él era mucha, y la multitud, ciudadanos de Betania y de Betfagé, diciendo: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el reino de nuestro padre David que viene, Hosana. No podemos ni por un momento minimizar el gran alarde, la gran emoción que habría. Muchos de ustedes habrán vivido la experiencia en un estadio de fútbol completamente lleno, en un momento de grande suspenso. La gente, ¡wow!, se levantan cuando alguien está al punto de patear la pelota hacia el arquero y es atajada por el arquero, o que la pelota se va y más cuando todavía la pelota se va por una esquina y llega y el puntero derecho va y ¡gol! Una emoción tremenda, la ovación se levanta. Nada de eso se puede comparar a esta experiencia grande, porque esto es algo espiritual y no meramente emocional. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Amén. Así que vemos nosotros que las multitudes hicieron dos cosas, para aquellos que están tomando nota. Al final les voy a preguntar, así que anoten. Las multitudes hicieron dos cosas. ¿Cuántas cosas hicieron las multitudes? Dos cosas. Recibieron a Jesús como rey. Esto lo demuestran dos hechos que siempre se realizan cuando los reyes entraban a una ciudad. Se quitaban sus mantos y cortaran ramas de árboles para extender ambas cosas sobre la ruta delante de él, lo cual quería decir: lo honramos y le rendimos homenaje de rey, lo cual quiere decir, mostraban que recibían al rey prometido de Israel. Lo recibieron como Mesías. En Mateo, en Juan, Lucas y Marcos hace referencia. Juan 1:49 dice: respondiendo Natanael, le dijo: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Miren ustedes, ante simplemente una declaración profética de que Jesús había visto a Natanael, antes que Natanael lo viera a él, lo había visto a la distancia. Declaró: tú eres el Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. ¿Has tú declarado de corazón con tus labios: Jesús, tú eres mi Señor, tú eres mi Salvador, tú eres quien vino por mí, quien me redime, quien me perdona? Juan 3:16, lo pueden repetir conmigo en voz alta, todos lo conocemos de corazón: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. ¿Y qué aprendemos y vemos aquí nosotros? Algo maravilloso, hermanos, que tiene que ver con lo que es el llamado del Señor para tu vida y para la mía. Hablando acerca de no solamente el sentimiento de lo que harían ellos al dar las palabras, al poner las prendas de su ropa y las hojas de los árboles en pos de lo que significaría para ellos honrar, ceremonial. Vemos la tercera escena, versículo 11, miren lo que dice, por favor. Y entró Jesús en Jerusalén y en el templo, y habiendo mirado alrededor todas las cosas, como ya anochecía, se fue a Betania con los 12. Esta tercera escena que vemos aquí fue la inspección del templo de la ciudad general, esta situación en la cual Jesucristo ya conociera anteriormente. ¿Saben lo que aquí se simboliza? Que Jesús venía obedientemente a cumplir una misión. Fue una escena descriptiva para él. Jesús entró en el templo y habiendo mirado alrededor todas las cosas, entró con ojo de observador, de estar mirando. Ustedes entran a la iglesia y observan aquí alrededor quién está en la puerta, quién está en el pasillo, quién está alrededor, quién está... Porque ustedes se fijan en las cosas. Qué bonito este auditorio, se fijan en los detalles, mira las luces, mira las bancas, qué cómodo, observando, para tener algo que decir, algo que comentar. Hay mucha gente que entra y se va y ni siquiera supo si el color de la silla era verde o roja o amarilla. ¿Qué color era la silla? No, no me di cuenta. ¿Cuánta gente hubo? No, pues no sé. ¿Y cómo te llamas? También, hasta de tu nombre te olvidas. Más desorientado. Pero Jesús entró con esa intención de mirar, de observar. Y tenemos que nosotros aprender a ser también observadores, observativos de toda situación. Entonces, todo estás casado, su esposa se mandó cortar el pelo, se lo pintó un poquito más clarito, por favor, obsérvalo y dilo y coméntalo, por favor. Si se puede poner un vestido nuevo, qué bonito vestido, porque si no lo haces, estás en problema. Ríanse pues, por favor, no estén tan serios. Pero la inspección del Señor aquí en el templo, en la situación general, simboliza que Jesús venía obedientemente a cumplir una misión, y así tú y yo tenemos una misión de agradar a Dios, de ser un ejemplo del Señor.
una escena descriptiva en cuanto al tema de notar que estaba haciendo la voluntad de Dios y que no está siempre yendo a cualquier lugar sin objetivo, sin propósito, vas por ir nada más. No, vienes a aprender, a crecer, a observar a dónde se necesita ayuda, en qué puedo ayudar. El tema era notar que estaba haciendo la voluntad de Dios. Yo te pregunto, ¿estás tú haciendo la voluntad de Dios? Vinimos a la iglesia aquí, ¿por qué? Porque es la voluntad de Dios que yo esté aquí. Amén. Y igualmente el afirmarse en eso, para que ocurra lo que ocurra, suceda lo que suceda, no te vas a ir corriendo porque cualquier problemita sucede, sino que tú vas a estar firme y seguro allí porque es la voluntad de Dios. Hay que ser fieles. Respondan conmigo, ¿hay que ser qué? Fieles. Y no es fácil, pero requiere el acto de obediencia. Hacía falta mucho coraje para Jesús haber hecho lo que hizo, y así para nosotros también. Estar allí de pie, y vemos que las autoridades judías estaban buscando alguna oportunidad para quitarle la vida, así que había cierto riesgo de que él anduviera por ahí, y estaban más indignadas que nunca. ¿Por qué? Porque Jesús no había desalentado el homenaje de la gente cuando los fariseos le dijeron: "Oye, haz que esta gente se calle", ¿no? ¿Qué es eso lo que están diciendo? Les molestaba lo que oía. Y dijo: bueno, si ellos se callaran, dice, estas mismas piedras clamarían al Señor. Así que si el pueblo de Dios no alaba a Dios, no levanta su voz en exaltación al Señor, estas bancas van a cantar en vez de nosotros. Qué tremendo pensar en ello. Miren que los romanos percibían que estaban en proceso de una sublevación popular. Con razón, hermanos. Con razón los romanos estaban tan preocupados. Tanta gente, tanto fulgor. Y los herodianos judíos, que era el partido gobernante, tenían en sí también el temor de ser culpados y de ser reemplazados por los romanos. Y también están los fariseos, que se sentían empujados a nuevas profundidades de envidia y de malicia, porque así son los religiosos, se llenan de envidia y se vuelven aún más maliosos, con maledicencia. Y ante todo ello Jesús tenía que ser valiente. Usted sabe cuando la gente lo mira con ojos de maledicencia. Usted sabe cuando la gente lo mira con envidia. Cuando le hace una pregunta, pero así con interrogativa, así sarcástica o con un doble sentido. Usted lo sabe, y Jesucristo sabía la actitud de la gente de alrededor que estaban allí. Tenían que inspeccionar esta situación, y al inspeccionarla en sí, ver la casa de Dios y preparar todas las cosas para poder en sí ejercer su propósito. Jesús dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Juan 3:34. Y esta debe ser nuestra comida: hacer la voluntad de mi Padre Dios. Muchas veces nos afanamos por muchas cosas y no por hacer la voluntad de Dios. Juan 5:30 dice: no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Qué lindo hacer la voluntad de Dios antes que la nuestra. Juan 14:31 dice: más para que el mundo conozca que amo al Padre, y como el Padre me mandó, así hago. Levantados, vámonos de aquí, hermanos. Hay que obedecer al Señor por encima de todas las cosas. Amén. También dice que debemos de obedecer, no importa las amenazas y la oposición que hubiera. El ministerio no es fácil. Usted cree de lejos mirar a un pastor, a un director de alabanza: ay, mira qué bonito. Pero no saben del sufrimiento, del precio a pagar, no saben acerca del proceso por el cual todos tenemos que pasar. Y por eso que lo menos que podemos hacer es no juzgar, sino más bien apoyar, ayudar, orar. Eso es lo que necesitamos hacer. Me imagino que el Señor Jesucristo en ese momento cuánto necesitaría y apreciaría las oraciones de sus discípulos. Hermanos, debemos investigar antes de entrar a cualquier situación que involucre amenazas o corrupción. Pregúntate por qué la gente te mira, por qué piensa así, por qué actúa de esta manera, y saber de que si estás en la voluntad de Dios, con razón hay oposición. Cada vez que tú vas a hacer algo para el Señor, va a haber oposición, van a haber problemas, van a haber contrariedades, van a venir. Porque hay alguien quien no quiere que tú puedas hacer lo mejor que puedas para la obra del Señor. Por eso es importante estar bien con tu relación con tu esposa, con tus hijos, estar bien con todos tus hermanos, porque cómo puedes pararte al frente y decir cosas que realmente van en contrariedad de tu propia vida. Entonces el testimonio es importante. Digan conmigo, ¿qué es importante? El testimonio es importante. Y finalmente en el verso 11 repetimos una vez más la lectura en donde dice: y entró Jesús en Jerusalén y en el templo, y habiendo mirado alrededor, noten todas las cosas, como ya anochecía, se fue a Betania con los 12. Y se fue con sus discípulos. Que es una preparación. ¿Cómo se prepara uno? Orando. La oración
de preparación. Una cuarta escena por la cual vemos aquí, Él se retiró a Betania. Necesitamos tomar tiempo nosotros para retirarnos. Veo que en el boletín se anuncian los retiros espirituales que van a haber para este año. No lo piense dos veces. Anótese, pónganse al tanto. Señor, ayúdame, yo quiero ir a este retiro de mujeres, o retiro de varones, o retiro de matrimonio, porque eso es importante para la preparación, porque muchas cosas se avecinan. ¿Cuántos lo creen y dicen amén, hermanos? Pero, es que el dinero, es que no, hermano, excusas siempre van a haber, pero propósito y voluntad es la que ha de siempre regir. Esto vemos aquí que simboliza que Cristo se preparaba espiritualmente, y eso es lo que tú y yo tenemos que hacer, prepararnos espiritualmente, orar antes de proceder en casa, orar antes de salir e ir al trabajo. Jesús se retiró para pasar la noche en la zona aledaña de Betania. Vemos que sin duda ahí pasó considerable tiempo a solas en oración, y es por eso que tú y yo tenemos que aprender a pasar tiempo a solas con el Señor. Eran muchas las cosas que le esperaban en esta última semana, y para ti y para mí, ante lo que es la víspera de lo que es la candidatura y las elecciones presidenciales de Estados Unidos, la situación económica, entre tantas otras cosas más. Escúcheme, precisamos mucho estar nosotros buscando a Dios en oración. ¿Cuántos lo creen, hermano? Amén. Así que él realmente no sabía. O sea, la gente no sabía lo que Jesucristo sí percibía. Es lo que pasa. Tú quieres que toda la gente sabe lo que tú sabes, pero no es así. La gente no ve como tú ves. Cada uno ve a través de sus ojos, su alma, su situación, su ser. Pero el Señor sí sabe. Y Jesucristo necesitaba de la poderosa mano de su Padre sosteniéndolo. Y tú y yo necesitamos lo mismo. Más que el apoyo humano, más que las palabras de afirmación, más que las palabras de ánimo, necesitamos la mano del Señor que nos sostiene. Es difícil para un pastor cuando alguien te pregunta, pastor, ¿qué tal? ¿Cómo está? Y uno dice, bueno, pues estamos pasando por una tormenta. Confía en el Señor, pastor. Comprende, que conoce, y con conocimiento de causa puede abastecerte de lo que es apacentar, alimentar, cuidar, guiar y proteger a la oveja, que en este caso somos todos nosotros. Entonces tengamos mucho cuidado a veces cuando somos muy ligeros de hablar y alguien te dice algo y tú rápido disparas las palabras. No las dispares tan pronto, detente, primero marca el paso y escucha antes, y luego entonces puedas disertar aquello que el Señor te dice. Pero más que ninguna cosa es tener oídos para escuchar, un corazón para sentir y percibir el dolor de la otra persona. Por eso Jesucristo estaba prepararse espiritualmente, y por eso Él se apartó a veces un tiempo que es preferir estar a solas, que nadie se acerque, que nadie te moleste a solas. Porque aquel que quiera venir ahí para decirte o para aconsejarte no es lo que necesitas, sino simplemente alguien que te ayude, que te proteja, para que estés solo y puedas escuchar a Dios hablar y al Señor sostenerte. Donde se nos dice que Jesús pasó la última noche de esta semana orando fue en el Monte de los Olivos. Lucas capítulo 21, versículo 36, lugar de preparación. El Monte de los Olivos representa un lugar tan importante. Asimismo el jardín de Getsemaní, lugares donde probablemente Jesucristo en ese lugar es donde pasaba las noches. ¿Por qué? Porque no tenía casa, no tenía cama, no tenía almohada. Cuando un discípulo o alguien lo quiso seguir, le dijo, maestro, yo te seguiré donde quiera que tú vayas. Lucas capítulo 14, él dijo, las zorras tienen cuevas y los pajarillos tienen nidos, pero el Hijo de Dios tiene dónde recostar su cabeza. Por eso Jesús fue arrestado en el jardín de Getsemaní, porque ellos fueron para pasar la noche. Y estando allí, Jesús dijo a sus discípulos, ¿por qué no oran por una hora antes de dormir? Y cuando se apartó, luego regresó, los vio que estaban dormidos. ¿Qué les parece a ustedes la idea? Esta noche, antes de irse a descansar y dormir, oren una hora. A los 15 minutos, el pastor le llama por teléfono, estaba dormido. Pero su pastor necesita oración. Esta iglesia, todos nosotros, los líderes de alabanza, todas, porque la oración es lo que une, la oración es lo que provee esa congruencia de corazones, de mentes, de almas, que juntos vamos a enfrentar cualquier oposición, hermanos, para con el mensaje del Evangelio de la Paz conquistar esta ciudad de Gemet, Valle de San Jacinto, para la gloria del Señor Jesucristo. Amén, hermanos. Nos ponemos de pie, le damos un fuerte aplauso a Jesucristo en este día domingo de resurrección, de Ramos, Semana Santa.